Buenas a todos. Somos Gen Z, el primer y único streaming libertario de Misiones donde se habla sin filtro y obviamente con libertad. Hoy tenemos una sorpresa de nuevo. Estamos hoy con Nico, estamos con Are. Hola, hola. Y con el nuevo. Chan. Ay, ¿quién será el nuevo? ¿Cuánto misterio? ¡Cuánto misterio! ¡Ya! Agustín Paredes. Oya. El King. Bienvenido otra vez. Bienvenido 2.0, Agus. Un gran referente de la batalla cultural, se podría Exactamente. decir. Referente misionero de la batalla cultural. Bueno, hoy, un día más para desmentir mitos de cucas y mentiras de cucas, obviamente, porque es lo que venimos a hacer. Además, vamos a hablar de Trump y Alberto, que realmente, o sea, que en una misma frase estén Trump y Alberto, me parece un montón. O sea, no debería ¿A qué estar. llegó todo, no? No debería estar en una frase. Vamos a hablar de la liquidación del agro y también vamos a hablar de este quilombo de la matanza, que realmente es algo que del solo nombrarlo me pone la piel de gallina porque es un tema bastante delicado y fuerte. Bueno, en principio, vamos a desmentir los mitos de los cucas. Un bloque nuevo. Vamos a ver un tweet. ¿Volvieron los desmentimientos de los cucas? Sí, realmente. Vamos a ver un tweet que no es que solamente me desconcertó leerlo, sino que hasta me dio gracia leerlo, porque lo que dice es una burrada. Ni Kicillof se atrevió a tanto, digamos. No se pudo. No se podía. Bueno, en el tweet van a ver que una tal Milagros Juárez, vas a saber uno quién es, tuiteó algo que dice: contala como quieras, pero los cucas zurdos comunistas, o sea, ella los nombró comunistas, nunca le debimos plata al FMI. Nunca le debimos plata Salen al con los FMI. carteles a decir no a la deuda del FMI. No. Para ellos, o sea, a ver, hay que aclarar algo. Para los cucas y para los zurdos, deuda es sinónimo de FMI. No no existe pagar. otra deuda. Claro, Los países no literal. tienen otra deuda. Es FMI y eso es todo. Por eso, justamente porque hablan solo del FMI y lo único que saben es hablar del FMI, ahí en la imagen se ve y dice: gobiernos que más deuda tomaron con el FMI. Y dice: Macri, 57.000 millones. Ah, ellos la tienen con Macri. Sí, o sea, Acá, con ejemplo. todo, en realidad, con todo lo que no sean zurdos, le hicieron la cruz. Bueno, después hablan de la Rúa. De Milei dice 20.000 millones. Que es cierto, hay que citar una verdad que Milei tiene una deuda con el FMI, pero ¿y la deuda que tenían ellos, que Claro. contrajeron Además, hay que ellos en aclarar su que los época? grandes países siempre también adquieren deuda. Y sí, es una manera de financiarse, no está mal tener deuda, está mal no pagarla, como hicieron ellos. Exacto. Bueno, después dice Dualde, dice Menem, Alfonsín, dictadura, le ponen a la dictadura también. Y después me desconcerta que diga Cristina cero. O sea, está bien, Cristina no tuvo deuda con el FMI en su... Te juro, ¿cómo? Che, ¿estás bien? Tal cual, así. Está bien, no contrajo deuda con el FMI, pero ¿y toda la deuda con los privados? O sea, Claro. eso queda en la nada, eso no existe, Ella lo eso fue es un pateando a mito. poquito. Te juro, es un cuento. Y por último dice Néstor, y ahí no dice que Néstor tuvo deuda, sino dice Néstor pagó 9.800 millones. Eso fue todo lo que hizo Néstor. O sea, él no contrajo deuda, él solamente pagó. Así que bueno, vamos a poner los números arriba de la mesa, vamos a organizarlos, vamos a ver y aclarar de que los cucas viven de los relatos, porque viven de eso, porque no tienen de dónde agarrarse. Es de ver un poco también la historia argentina. O sea, Exactamente. ser un poquito autocrítico. Con y ver. números, con Sí, datos, con exacto. datos, claro, con datos duros. Vamos a ver un cuadro en pantalla, 2 cuadros de hecho, donde va a mostrar la deuda que contrajo cada gobierno, que no es solamente deuda con el FMI, volvemos a aclarar, hay deudas con los privados, hay deudas con China también, que se contrajo en su época e incluso ahora, Banco que Mundial. no es con el Banco Mundial. El Interamericano de Desarrollo. Son muchísimas otras deudas que tiene el país, que no se trata solo del FMI, así que cuando escuchen que dice que Cristina no contrajo deuda, está bien, con el FMI no, pero y la deuda que tenía y que venía arrastrando del año ya de Néstor, imagínense. Bueno, en primer lugar vamos a hablar, y podemos ver ahí en pantalla, el cuadro empieza, o sea, analiza desde la época de Néstor, no vamos a ponernos a analizar de las épocas de antes porque nos va a llevar el programa entero, pero... Vemos, y lo principal que hay que recalcar de Néstor es que en 2005 hizo el primer canje de deuda. ¿Qué significa? En 2001 Argentina cae en default, obviamente por eso ocurre toda la crisis del corralito, y como Néstor no tenía la plata para pagar justamente a los vencimientos, esa deuda lo que hace es reestructurar la deuda. Que reestructurar la deuda no significa pagarla, significa reestructurarla y aplazarla
o para más adelante, Claro. o quizás si el organismo es bueno, con intereses más bajos, si es que se puede llegar a un acuerdo así. No sé, hay distintas formas de estructurar la deuda, pero lo que hizo fue reestructurarla por 66 mil millones de dólares más. O sea, no es que Néstor solo pagó el FMI. Sí, pagó el FMI, pagó esos 9.800 millones de dólares de los que habla. Pero atrás de eso está toda la mochila de deuda con los privados que tenía el país en ese entonces. Que Una no es- mochila con la que carga hasta hoy en día Javier Claro. Milei. Sin duda. tal cual. O es una deuda que en un año y medio no lo va a poder pagar ni Milei, ni lo pudo hacer Macri en su momento, que de hecho vamos a hablar del caso particular de Macri, pero es algo que se viene arrastrando hace años. Así que cuando lean nuevamente esto de que Cristina no contrajo, que Néstor solamente pagó la deuda del FMI, sí, la pagó, está bien, genial, perfecto, hiciste lo que tenía que hacer, digamos, no hiciste magia, no hiciste desaparecer la deuda, lo único que hiciste fue la que ya teníamos, reestructurarla y aplazarla hacia más adelante y encima con muchísimos más intereses. Claro, también tenemos que hablar de Cristina Fernández de Kirchner, la que fue presidenta del 2007 hasta el 2015. Tenemos que mencionar esto y también que fue vicepresidente con Alberto Fernández, que eso lo tienen muy olvidado. Sí, se olvidan directamente. Claro, sí, ella Fue un nunca bucle, estuvo, como ¿no? que Ella pasó nomás. estaba Alberto nomás y no estaba Cristina. Tenemos que hablar de esto también porque ellos dicen, bueno, está bien, como vos dijiste, Cristina no tomó deuda, sino ¿qué hizo? O sea, arrastró y fue pateando la deuda, fue pagando y reestructurando. Por ejemplo, tenemos la deuda del Boden, que fue en 2012, que era de 19.600 millones de dólares, que esa deuda fue contraída en 2002. También tenemos firmó el contrato con el Club de París en 2014, que la deuda era de 10.000 millones de dólares. También tenemos que reestructuró, hizo un canje de deuda, como dijo Angie, que es básicamente, bueno, dame el bono que emití y te doy otro, hacemos una reestructuración porque no lo puedo pagar. Les encanta la palabra reestructurar. Claro, a ver, cambiamos Te los juro. plazos, el interés, y eso hizo, y bueno, esa deuda cerró, que fue contraída en 2010, de 12.000 millones de dólares también. Quiero aclarar algo nomás, que lo del Club de París tiene un nombre lindo, pero detrás de eso, el Club de París como que se hizo cargo, intentó hacerse cargo de la deuda que Cristina tenía en ese momento, porque es una asociación que de hecho se creó para eso en París, para intentar, no pagarla, pero intentar, bueno, o reestructurar o ver la manera de que el país deudor, en este caso Argentina, pueda pagar o hacer frente a la deuda que ya tenía. No se pudo, de hecho fue peor, o sea, la Claro. crisis que generó para la Argentina haber hecho ese acuerdo con el Club de París terminó en una deuda aún mayor, Claro. porque se metieron en un quilombo de intereses que hasta el día de hoy sigue vigente. O sea, lo que hicieron fue manotazo de ahogado por otros lados para poder pagar la deuda, pero bueno, se terminaron endeudando y generando una bola de nieve, Sí. que eso llevó a que Milei y a los gobiernos de turno se tengan que hacer cargo de la deuda de ellos. Tal cual. Así Después es. el magister, el doctor de la deuda, que eso sí, también de ese lado, el ápero Macri en términos de préstamos y deudas sí lo pueden adjudicar con razón, porque Macri fue, en términos de mandatos de 4 años, el Fue presidente a partir de 2003 que más endeudó al país, entre bonos y préstamos, suma en aproximadamente 100.000 millones de dólares. O sea, un récord histórico Récord para la histórico. Argentina. De hecho, al año de haber sumido, en 2016, en un solo día emitió deuda por 16.500 millones de dólares, que básicamente es como todo el préstamo del FMI que le da a Milei, pero En sin- un día, en digamos. Un día En un día. y sin toda el panorama económico que sí llevó a Javier Milei a, obviamente, obtener esta suma de dinero. En 2018 hizo el acuerdo más grande de la historia de Argentina, por un monto de 57.000 millones de dólares, de los cuales 44 fueron desembolsados de manera directa. A ver, hay que explicar algo. Es algo que sucede literalmente también al día de hoy con Milei. ¿Por qué? Porque después de 12 años, 4 de Néstor y 8 de Cristina, de gobiernos económicamente socialistas, Estados Unidos vio la posibilidad de que un gobierno, entre comillas, de derecha, que se presentaba así, porque así lo decía Macri, venga a cambiar el panorama, por así decirlo. Entonces Estados Unidos quiso dar una mano a Macri. La diferencia es que Macri pidió ese préstamo para arreglar las cuentas, a lo que sí hizo Milei y a lo que no cumplió Macri. Esa es la razón por la cual después se acarrea dentro del gobierno de Alberto y, como dijo Angie, todos los demás gobiernos que vengan después, esa gran deuda que, bueno, Macri le puso al pueblo argentino sin
razón alguna en sentido de querer mejorar las cuentas del Incluso Estado. eran muy amigos íntimos con Donald Trump. Sin duda. Sí, De después, hecho, después vamos a ver en esa parte. Sí. Justo ayer estábamos estudiando eso con Nico, que en economía eso se llama riesgo moral. Cuando vos en este caso, a un país le prestás plata y te dice, bueno, que yo voy a usarlo, por ejemplo, para pagar la deuda, pero al final después le terminás prestando la plata y usa, no sé, para ir y pagarse una isla privada allá en las Islas Malaria, qué sé yo. Y eso se llama riesgo moral. Y el riesgo moral que tenía la Argentina frente al mundo era enorme. O sea, sigue siendo enorme, pero gracias a que Milei tiene esta imagen positiva y encima ahora con la ayuda de Trump, facilita mucho a Argentina hoy en día poder solicitar y que le den los préstamos. Claro, porque Inclusive- la idea de eso, de que te otorguen préstamos o créditos, es para que vos tipo utilices eso como para poder seguir creciendo todo eso, Sin o sea, duda. para que tengas mayor producción, mayor empleo y puedas crecer la economía de tu país. El FMI ¿no? tiene que ver esos resultados positivos Obvio, y ese crecimiento claro. económico en el país. Sí, sí, Claro. obvio. Y siguiendo con esta línea del tiempo que venimos haciendo, tenemos que hablar también de Alberto Fernández, de Alberto Fernández. Fernández. Desde el 2019 hasta el 2023 tenemos que hablar de 2 años claves. En el 2020 claramente reestructuró la deuda privada con 66.000 millones de dólares. Después, en el 2022, firmó otro programa, otro acuerdo con el FMI por 44.000 millones, que no era plata fresca, sino que era para seguir pateando la deuda de Macri. Claramente tomó muchos más compromisos económicos. Estos compromisos de los que estamos hablando hay que aclarar y la gente tiene que entender que se tratan de compromisos tomados en gestiones anteriores. Como dijimos hoy, Javier tiene esta mochila de deudas. Claro. Javier Milei tiene esta mochila de deudas y es el primero realmente en plantear soluciones reales, soluciones serias y ponerse la causa al hombro. Tal cual, Sin duda. así que siguiendo nuevamente con la línea del tiempo, hablemos de lo que hizo Javier Milei. Y para desmentir todo esto que dice que Milei no paga la deuda, que solo la contrae, tenemos para decir que en enero de 2025 pagó 4.000 millones de dólares en concepto de bonos globales y bonares, que son instrumentos de deuda que tiene el Estado para justamente poder financiarse. Pero ¿qué pasa? En la Argentina un bono es algo súper volátil, no solo volátil, sino que vos decís, bueno, yo compro un bono de Argentina, pero la seguridad que tengo a que me paguen al vencimiento de ese bono era nula, prácticamente era nula hace un par de años. Hoy en día los bonos son más creíbles y también por eso hay muchos inversores, por ejemplo, estadounidenses, que compran bonos argentinos de acá a largo plazo igual a veces, porque no compran bonos que son quizás a muy corto plazo, Claro. porque la Argentina todavía no está en una situación de decir, bueno, soy la economía de Estados Unidos, comprame un bono acá a 50 años que no hay riesgo de incobrabilidad, digamos. No pasa. Otra cosa que hizo Milei en agosto, acá hace poquito, el mes pasado, fue pagar 5.000 millones de dólares en intereses al FMI, solamente intereses, porque todavía no pudo, en ese momento todavía no podía hacerse cargo de pagar el capital y solo sus intereses en agosto. Pero tiene comprometido a que al final de 2025 va a pagar una suma de 3.000 millones de dólares en concepto de capitales e intereses, no solo intereses, al FMI. Nuevamente, volviendo a lo que decía Agus hoy, sí, Milei contrajo una deuda de 20.000 millones de dólares y otra de 2.000 millones de dólares. ¿Pero por qué lo hizo? O sea, ¿cuál fue el fin de Milei? Poder salir del famoso cepo, o sea, el que nos metió Macri, después del que Alberto dijo que supuestamente ahí con Massa iban a salir del cepo, que iban a hacer una obra maestra y iban a sacarnos de ahí. Plan integral. Sí, el plan integral de la reta. Bueno, no pasó en las épocas de eso. A Milei, gracias a todos los buenos resultados que tuvo en su gestión, sí fue creíble decir para el fondo, digamos, Estados Unidos, decirle, che, ¿me prestás 22.000 millones de dólares? Es como que, bueno, le estás pidiendo plata acá a tu papá nomás que te preste para el fin de que vos después le volvés cuando cobrás. O sea, le estás pidiendo plata para sacar a un país del cepo, que no es poca cosa. ¿Y por qué lo hizo? Y bueno, para que la Argentina pueda ser cada vez más libre. O sea, es lo que queremos, es lo que tenemos que esperar para nuestro país. No como ellos, que parece que les hace bien o son felices viendo cómo todo se cae, cómo todo se derrumba y cómo todo se va a la vez. Es realmente impactante el contraste, es brutal. Tenemos a Javier Milei teniendo una relación con Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, y admirando realmente... Con Vicen también. Con Vicen, admirando realmente la gestión, el crecimiento económico y la credibilidad, las reformas serias que está llevando a cabo Milei. Y por otro lado, yo creo que deben tener un cartelito afuera del FMI con Alberto Fernández, persona no grata. Exacto. Te O sea, juro. lo que realmente tenemos que preguntarnos es quién pidió toda esta deuda y quién se está haciendo cargo de toda esta deuda. Al final termina Al siendo final Milei. terminó cayendo todo en Milei. Claro. Y ellos dicen, no, Milei es el que saca las deudas.
O sea, saca deudas, como hablamos hoy, pero realmente podemos ver resultados positivos y hace que realmente cumpla su función que realmente tiene que cumplir. Claro, y a su vez, se hace cargo de las cagadas de los gobiernos anteriores. Tal cual. Y- En un año y medio pagó 12.500 millones de dólares. Un año y medio de gestión. Sí, no, Es y hay que increíble. decir algo importante, que son 3 aclaraciones. La primera de Néstor, que si bien por ahí puede ser el que menos deuda tomó, la realidad es que en la época cuando él estaba presidiendo, 2003-2007, si no me acuerdo, el año es 2005, donde él toma una deuda con el gobierno venezolano, en ese momento presidente Hugo Chávez, a más del doble la tasa que ofrecía el mercado internacional. Por ejemplo, el FMI pagaba, o sea, pedirle plata al FMI costaba un 5% anual, supónganse que con Hugo Chávez, con Venezuela, tomó al 10%. ¿Por qué? Porque obviamente por amistades socialistas es más fácil pedirle plata a alguien que no te va a pedir ni, como decía Nare hoy, cumplimientos fiscales, ni cumplimientos monetarios, ni nada, antes que deberle 5 al FMI que te va a pedir que vos tengas las cuentas al día y demás. Otras Sacaban cuestiones. deudas, se endeudaban sin criterio. Exactamente, sin criterio, sin justificación alguna. La segunda es que en este tema de cuando dicen no, Milei aumentó la deuda. Hay dos maneras de mirar la deuda, porque generalmente la gente, por desconocimiento, y eso es falta de información, contempla solamente la deuda del Tesoro. El Tesoro es como la caja del Estado, la que recauda impuestos para recurrir en todos sus gastos. Ahora, hay otra parte del gobierno que se llama los bancos centrales, que cada país tiene su banco central, y Argentina, porque uno tiene 3 maneras de financiarse: tomando deuda con organismos nacionales, internacionales, subiendo impuestos, o la tercera, que en Argentina somos líderes mundiales, que es mediante emisión monetaria. Sí, entonces, el Estado dice, bueno, necesito financiar, qué sé yo, un plan social, una ruta, un colegio, lo que sea. Subo impuestos, claro, Argentina es de los países con mayor presión fiscal e impositiva, por lo tanto, ya subir más impuestos genera, imposible, digamos. genera que la gente se vaya al mercado negro y terminás recaudando menos como Estado. Tomando deuda, ya nadie te prestaba nada porque tu riesgo país es altísimo, por lo tanto el interés que vos tenés que pagar cuando te prestan plata es cada vez más alto. Entonces la única que le quedaba a Argentina era emisión monetaria. ¿Qué es la emisión monetaria? Básicamente el Tesoro se daba vuelta y le decía al Banco Central de la República Argentina, dame una determinada cantidad de dinero, así yo puedo subsidiar lo que sea, servicios públicos, cualquier tipo de Pagar partida. todos los salarios de la Para cantidad pagar, de empleados públicos que hay en exactamente. Argentina. El 70% son empleados públicos en Por Formosa. ejemplo. Entonces, claro, falta contemplar esa deuda. Que cuando vos sumás en todos los gobiernos la deuda del Tesoro y del Banco Central, te da que todos los gobiernos aumentaron la deuda. Menos uno, ¿y ese cuál es? El gobierno de Jaime Milei. ¿Por qué? Porque la deuda del Tesoro aumentó en, ponele, 20.000 millones de dólares, pero la del Banco Central disminuyó en más de 40, por esto de las LELIQs y seguramente palabras que habrán escuchado. Que bueno, esa es la razón por la cual es como que ellos obvian ese dato para quedarse con el que les beneficia. Pero si lo contemplaran, y eso es parte de la batalla cultural, la verdad es que todos los gobiernos endeudaron mucho más a la Argentina y el único que desendeudó a nuestro país es el gobierno de Javier Milei. Y eso por razones como la última que voy a mencionar, que es el riesgo país. El riesgo país es como el mundo ve la situación crediticia argentina. Es decir, vos ponele Unión Europea, viene Estados Unidos y te pide plata prestado, vos decís, bueno, Estados Unidos tiene un riesgo país de 300 puntos, 0, lo que sea, significa que es un país muy confiable. La posibilidad de que ese país te pague la deuda, o sea, lo que vos les prestás, es altísima. Ahora, vos te vas a un país como Argentina, como decían el día viernes, previo a las elecciones de 2023, Argentina tiene un riesgo país de 2.400 puntos. Significa que sobre la tasa, que por ejemplo es 5% mundial, Argentina paga 24% más. Es 2.400 dividido 100. Ese numerito se le suma al 5%. Entonces, claro, vos decís, ¿será que Argentina me va a poder pagar en un año un 30%? Y es prácticamente imposible. Entonces ahí está la razón por la cual nadie le quiere prestar la plata a Argentina. Y el único gobierno, como vemos, que desde que asumió disminuyó el riesgo país, es el gobierno de Javier Milei. De hecho, llegamos a estar en 600, casi 590 puntos, más o menos en mayo de este año. Y bueno, ahí por el tema de el cepo, por el adelantamiento de las elecciones provinciales, ahora por el tema de la elección en Buenos Aires, el riesgo país subió hasta 1.500 y ahora está estabilizado en 1.000. Pero el riesgo país es justamente la clave
que permite que cuando la gente te preste dinero, te lo presta a una buena tasa y a vos te sea más fácil devolverlo. Tal cual. Exactamente. Así que en resumen, vamos a decir que los números no mienten porque ya mostramos que Néstor sí pagó al FMI, pero al final terminó reestructurando una deuda enorme. Después vemos que Cristina lo único que hizo fue firmar con el Club de París, que terminó siendo peor aún de la deuda que ya teníamos. Ella intentó arreglarla y la terminó desarreglando más de lo que ya estaba. Macri, ni hablemos de Macri, explotó totalmente la deuda, se dio el lujo de explotarla. Alberto reestructuró todo, refinanció todo, y es más, no solamente que reestructuró todo, sino que además de dejar un default económico, dejó un default técnico con el FMI, porque gracias al incumplimiento que tuvo Alberto en su época de presidente, el FMI después le puso muchísimos más requisitos y condiciones a la Argentina a la hora de prestarle plata. O sea, no es cosa menor eso. Que no lo cumplió ninguno encima. Que no lo cumplió ninguno, tal cual. Y por último, bueno, Javier Milei, que con una soga al cuello literalmente pagó 12 mil millones de dólares ya al FMI en este caso. Y es algo realmente admirable porque la situación en la que se encontraba Argentina era totalmente nefasta. Para hacer una analogía con la vida cotidiana, si vos tenés una tarjeta de crédito y un mes no pagás esta tarjeta de crédito, y bueno, es muy probable que te pongan en la lista de los deudores, que es el famoso veraz del que se habla. Si vos entras en esa lista, luego cuando vos necesites otro préstamo en otro momento, van a mirar eso, van a ver que está en la lista y van a decir, che, mirá, no sé, no si te paga. presto, este no paga, este no cumple, y te quedás sin nada, o sea, te quedás sin crédito, vos te quedás fuera del sistema y se te complica mucho más a la hora de crecer vos como persona, vos como familia. Imagínense lo que es un país, que a un país lo vean como deudor o como posible deudor o que incumple, digamos, sus obligaciones. No es que solo perjudica a una familia o a una persona, perjudica a un país entero. El país no tiene créditos, el país no tiene inversiones y nos quedamos estancados. O sea, nos quedamos estancados y para abajo. No es que estancados y para arriba. Claro. Así que, gente, es importante que sepan que estas imágenes lo único que hacen es desinformar, no informar. Y no crean todo lo que dice, porque aparte que diga que un gobierno tomó cero deuda, o sea, ya te tiene que sonar raro, eso es imposible, digamos, nunca pasó. Así que, nada. Y hablando de cosas importantes, me parece fundamental que recordemos la alianza económica de Ay, Javier no, Milei con sí, Donald Trump, que justamente. inclusive Donald Trump aprovechó para destrozar a Alberto Biden. Fernández. Sí, exactamente. Justamente hablando de Alberto Fernández, él sí o sí, vimos el viaje de Milei que le fue a visitar a Donald Trump y hicieron su alianza. Él no se quería quedar atrás, él tenía que meterse. Todo este circo que hizo Alberto Fernández, obviamente parece una novela internacional, donde vemos que Donald Trump, además de elogiar a Milei y ponerlo como referente de la libertad y además de defender todo su plan económico, destrozó a Alberto Fernández indirectamente, incluso lo comparó con Joe Biden, donde dijo exactamente: Milei heredó un desastre total, con inflación horrible y por culpa del gobierno anterior, presidente de izquierda radical. Le tiró ese palazo, obviamente no lo nombró, pero bueno, se sintió tocado. Fue estratégico, fue bastante Sí, inteligente. sí, estratégico totalmente. Y además también, cuando hizo la comparación, creo que esto fue lo que más le voló la cabeza a Alberto Fernández, dijo, muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. Como sabemos, Joe Biden era el Alberto Cagá. Fernández de El Alberto. Estados Unidos. Pero podemos ver... Viejo, Lo podemos ver en los Estados Unidos durante todo ese periodo en el que estuvo Joe Biden. Hubo literal el plan Patria Grande que acá hubo, pero con los venezolanos, con los mexicanos. Claro. Era increíble la cantidad de inmigrantes que había y que se dejaban pasar. Y se podía ver la delincuencia que había en los Estados Unidos. Habían recorriendo muchos videos en el Times Square, en grandes ciudades. Se rumoreaba que los decretos incluso se firmaban con una máquina automática que hacía la firma de Biden. Exactamente. Una sí, paja sí. tenía, tipo, ni siquiera habrá firmado. Estaba cagado. No, posta estaba Bueno, y acá, encima lo posta, peor de posta todo estaba es que acá. sobrecargaban a todo el sistema social de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque iban todos estos inmigrantes y muchos no querían trabajar. O sea, pedían ayuda social. En Estados Unidos hay mucho trabajo. Y esa gente realmente no quería trabajar. Incluso muchos delincuentes se pasaban solamente para poder delinquir en los Estados Unidos. Obviamente, Joe Biden, como dije anteriormente, lo comparó a Milei
o sea, como su propio referente, elogió su plan de gobierno, su plan económico, y esto le calentó a Alberto Fernández, y él lo ve como si fuera su hermano, a Milei. Diría como el Donald Trump de la Argentina, te diría. Pero bueno, obviamente fue un balazo contra Alberto Fernández. Sí, se sintió tocado, realmente lo llamó zurdo radical, entonces Alberto fue como, ouch. O sea, yo creo que igual, a ver, siempre Alberto fue un títere de Cristina, es como que él accedió a estar en ese papel y a saber que se te venía todo el mundo abajo, y no solo el mundo abajo, sino tu mala reputación y la burla del mundo entero. O sea, vos cediste a eso, viejo. A lo último Ay, joder. ya no daba más a lo último. No, el último Massa, año. quedate nomás con... El último año y medio ni siquiera No, gobernó. no teníamos existía. presidente. Manejó más al país, literalmente. Exactamente. Massa era tal cual. Massa se creía el presidente en ese... No, que aparte, imagínate vos la locura de este país en donde un tipo que no es economista, como Massa, que es abogado dice que, maneja el ministerio más importante, el ministerio de la plata del Estado, que es el Ministerio de Economía. O sea, fíjense a qué nivel llegamos, que el presidente en el último año y medio no apareció en ningún tipo de canal, ni siquiera dando la muestra de quién es el que maneja en teoría el país, y el ministro de Economía, que ni siquiera es licenciado en Economía, manejaba toda la torta de guita que movía el Estado. O sea, es una locura que También tuvimos solamente en a Argentina Batakis, no sé ¿Te si se acuerdas acuerdan de la eso? No, Bataki, Dios. Yo Ministra no, de ¿cuánto Economía. tiempo estuvo? ¿Un mes por ahí? ¿O Estuvo más? muy poco tiempo y encima se le vio haciendo fila en los Estados Unidos, Sí. esperando para la compra de un celular iPhone. Y sí, no se va, ella no va a comprar un Blue. o Claro, sea. obviamente. Pasaron muchos ministros. Claramente Alberto también salió a responder a todo esto y lo acusó de meterse en política argentina y de endeudar al país financiando campañas. Yo creo que Alberto es el menos indicado para salir a responder esto. ¿Sabes qué? Me acordé que ayer vi una imagen de la Lecha Diario que subieron que decía que el Congreso presentó, no sé si una nota, un proyecto, no sé qué cosa presentó para pedir que no sé, que el Poder Ejecutivo, que Milei no tenga permiso para poder contraer ningún tipo de deuda más con el exterior. ¿Vieron eso? No, pero aparte, O fíjate. sea, ¿cómo el Congreso no va a querer que el país prospere? Y esa gente es la que decide por todos después. Sí, aparte, fíjate que incurren en una mentira, porque, como dije en el anterior programa, no necesariamente la ayuda tiene que ser por un préstamo. Claro. De hecho, puede haber un swap, que es Exactamente. cambiarse los pesos por dólares, o hasta incluso ellos pueden comprar pesos argentinos, que ni siquiera es cambiar. O sea, es como que, bueno, vos le vendés tus pesos porque vaya uno a saber, ellos necesitan pesos. No es que necesitan peso, pero es una ayuda financiera. Y la tercera es tomar una deuda. Y aparte, no es que Milei tome una deuda como un fondo fresco, como que es nueva deuda. Y eso es algo también que me gusta explicarlo, que lo habrán visto en muchos videos. Argentina en enero tiene que pagar intereses a los bonistas, ¿sí? A la gente que le prestó plata a Argentina, por una suma de, vaya uno a saber, ponerle que sean 10 pesos, ¿tá? Si vos le pedís a Estados Unidos 10, ¿sí? Pero cancelás estos 10, tu deuda sigue siendo la misma. Hoy le debes 10 a los bonistas. Si Estados Unidos te da 10, debes 20 en total, pero al pagar esos 10 te quedan 10. Entonces la deuda no es que aumenta, la deuda sigue siendo la misma. Claro. Dejá de deberle a los bonistas, por lo tanto tu riesgo país baja porque estás pagando lo que literalmente te corresponde pagar, y empezás a deberle a Estados Unidos, que Estados Unidos es un aliado argentino justamente porque el presidente, y no solamente el presidente, sino que la directora del Fondo Monetario Internacional están aliados y creen que el programa económico de Javier Milei es próspero a largo plazo, entonces no va a haber ningún tipo de problema para que Milei cumpla con los requisitos. De hecho, hay requisitos como la quita de subsidios, no poner control de precios, desregular el mercado externo y tantas otras cosas, como por ejemplo bajar impuestos. O el que Milei las viene superávit haciendo. fiscal. El superávit fiscal también, No menos la base. importante. Son cosas que Milei las viene cumpliendo, pero a Rajatabla. rajatabla y sin ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, deberle plata al Fondo Monetario o a Estados Unidos, lo que sea, literalmente no es para nada negativo. Ellos la pintan así porque, claro, hay partes económicas que no entienden. Claro, y además, o sea, tenemos que recordar todo el pasado y durante todo el gobierno de Alberto Fernández, quiénes eran sus verdaderos aliados. Evo Morales, Nicolás Maduro, todos sus amigos. Socialistas, todos claro. Socialistas. O sea, ahí tenés que darte cuenta Sin duda, ya quién sin estás duda. apoyando. Además, Alberto Fernández no solamente se metió con Milei, con Trump, sino que también le metió a Karina. Dijo, si Trump va a hacer negocios con Milei, preguntá para quién es el 3%. Ay, Dios, qué pesado, con el 3%. No Bueno, saben otra cosa. Claro, quiero que leamos el tweet general en Exacto. el que, si tenemos producción, el tweet dice: despertate, Donald, wake up. Ya lo hiciste Wake con Macri.
Ahora lo volvés a hacer con Milei. Intervenís en las elecciones de los argentinos, financiando campañas a toda costa de endeudar nuestro pueblo. Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio. Y bueno, más abajo lo trata de ignorante, etcétera, etcétera. Alberto Fernández, que, o sea, realmente es una persona muy caradura, te diría, porque estábamos acostumbrados a un riesgo país de 4.000 puntos, una inflación del 25%, donde todos los meses aumentaba, mensual, no anual, sino mensual. Realmente fue el peor gobierno de la historia, y ya que él tanto defenestra el plan económico de Milei, tanto dice que hubo desestabilización y que no funciona realmente el plan económico de Milei, y él piensa que el de él fue una maravilla de 10, quiero que veamos por favor un video de todo el recorrido de Alberto Fernández. ¿Tenemos producción para ver? El escándalo es por la vacunación VIP. Fiesta de cumpleaños en Olivos. Sergio Massa es el nuevo ministro de Economía. Hemos planteado llegar al mes de abril con el número 3 adelante de la inflación, ¿no? ¿Para abril ya con el número 3 adelante? Sí. Estamos nuevamente impactados con una cifra de inflación mensual para el mes de abril de 8,4%. Argentina se precipita a su sexta recesión en una década. De estar en el ranking de los 10 más ricos, actualmente Argentina ocupa la posición 66. 6 de cada 10 niños son pobres. 12,4% en el mes de agosto. El rubro que más subió es alimentos y bebidas. La confirmación más esperada y también más dolorosa. Fue un crimen del poder, un crimen que el poder buscó tapar. ¡Y estos hijos de puta te están sacando la vida, el gobierno, mamita! El 20% de nuestros chicos y chicas termina la primaria sin estar alfabetizados. Los alquileres están en crisis absoluta. El gobierno va a seguir queriendo mostrarnos algo que no existe. Muere una chiquita de 11 años producto de la inseguridad. Y les pide, por favor, no me dejen morir. La salud está en crisis. Preocupante éxodo de enfermeras, enfermeros. Y es feo que la gente que labura en este país se tenga que ir para progresar. 12,7%. ¿Qué hacemos con los bonos 30.000 pesos? Ya se licuó. Se agrava y mucho la escasez de combustibles y hay problemas en todo el país. Me recuerda cuando estuve en Venezuela. La inflación interanual de Argentina llegó a 142% en octubre. En apenas un año, 1.650.000 personas cayeron debajo de la línea de pobreza en Argentina. Puntero político del PJ Chocolate Ribó. El viaje en un crucero. ¡Vienen por los derechos! ¿Qué derecho? Para si lo venís perdiendo, se te está quitando el derecho básico, fundamental de tener un futuro. Es realmente una locura todo lo que pasó en el Me gobierno. da piel de gallina. Sí, también tenemos unas imágenes para mostrar de cómo Alberto Fernández dobló la hojita de un perfil comparativo de deuda pública en la entrevista con C5N, CKN dirían, para que no se vea que si bien bajaron los compromisos de deuda para los próximos 4 años, estos vuelven a subir en un futuro. Es realmente nefasto la imagen de él doblando el papel. O sea, hermano, sos el presidente de la nación. Lleva cortado al menos. Claro, cortá el papel. O ni lleve el gráfico, explicalo, no sé. Yo creo que con esto podemos cerrar el tema de Alberto porque es realmente nefasto. Quería rápidamente decir que fue realmente a buscar Milei en los Estados Unidos. Respaldo político y económico por parte de los Estados Unidos, también 9.000 millones, o sea, que se deben pagar de entre enero a julio, que por favor que se pueda aflojar el FMI con respecto a eso que se tiene que pagar, y obviamente también una mejor alianza con los Estados Unidos para poder reforzar el plan económico, y además apoyó Donald Trump la reelección en el 2027 de Javier Milei. Sí. Desde Gen Z también, por otro lado, salteando toda la parte económica y pasando a temas muy importantes también como la inseguridad que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, tenemos que hablar de la matanza que se encuentra bajo el gobierno de Kicillof y del caso de Brenda, Morena y Lara, que no se trata de un caso aislado, sino que es más bien el reflejo de una provincia en donde la inseguridad y el narcotráfico son moneda corriente y que se encuentran bajo la gestión de Axel Kicillof. Para quienes no conocen el caso, aunque lo dudo porque estuvo en todas las noticias, se trata de 3 chicas jóvenes de 21, 20 y 15 años que fueron secuestradas un viernes a la noche, subidas a una camioneta y días después aparecieron muertas y enterradas en una casa en Florencio Varela. Realmente hay que dejar en claro de que tiene todo un trasfondo narco
y de trata que hoy en día ya nos sorprende a la gente que vive en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, uno de los detenidos es un peruano que hace todas sus obras, o sea, todo lo que tiene que hacer, todo su recorrido, lo hace en la Villa 1114, se mueve en el conurbano con libertad, obviamente, y en el conurbano podemos ver que hay mucha inseguridad, es una provincia que está abandonada por el propio Axel Kicillof, que no se hace cargo de su provincia, hay mucha inseguridad, mucha pobreza, la gente no puede salir a las calles, está olvidado la provincia de Buenos Aires. Sí, el problema es realmente de fondo y es realmente preocupante porque no es que la policía de Buenos Aires, la policía bonaerense, solamente es mal pagada, que cabe recalcar que es muy mal pagada la policía de Buenos Aires. Esto va mucho más allá porque hay muchísimos infiltrados dentro de la policía que al final terminan siendo cómplices de todos estos delitos, que no es chiste. O sea, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de 3 chicas que fueron encontradas muertas. Una escena de terror. Pero cosa que pasa, esto se está haciendo, digamos, viral, pero esto debe ser cosa... Todos los días. Sí, todos los días, pero sí, todo el tiempo pasan cosas en esa provincia. Vos salís de tu casa si querés y volvés si podés. Y por otro lado tenemos al gobierno, a Kicillof, que realmente da vuelta la cara y no sale a dar la cara ni a dar una explicación, y menos a dar una solución de lo que está pasando. Lo único que hace es seguir con sus versos ideológicos, lo único que hace es bardear a Milei, porque es lo único que sabe hacer, y con eso se defiende. Y por otro lado, la gente no puede estar segura caminando un día, un lunes, a la mañana o a la tarde por la vereda de su casa, porque no sabes si podés volver después con tu familia. O sea, es realmente indignante la situación. Es el reflejo de lo que es el kirchnerismo, literalmente, porque ellos se venden como que son un modelo popular, nacionalista, pero realmente estas 3 pibas secuestradas y asesinadas son el verdadero reflejo de lo que son ellos como gobierno. Como gestión sobre todo. Tengo un dato que es que, de hecho, en 2024, según la Procuración bonaerense, hubo más de 1.200 homicidios dolosos en la provincia, la mayoría vinculado a narcotráfico y ajuste de cuentas, que es algo que pasó justamente con estas chicas. Todo esto pasa en una provincia que maneja un presupuesto de 15 billones de pesos en el año 2025. ¿Qué hicieron con toda esa plata en lugar de proponer reformas, en lugar de proponer soluciones reales? Algunas de las cosas que estuvimos viendo con los chicos que estaría bueno que quizás se pongan las pilas y empiecen a trabajarlas podría ser, por ejemplo, lo que decía Angie hoy, una reforma integral de la policía bonaerense. Mejorar los sueldos, ver quién es realmente eficiente y quién está cumpliendo un rol importante en la seguridad de todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Sí. Después, por otro lado, también que la Gendarmería y Prefectura pueda reforzar también su trabajo y realizar un trabajo real, ver realmente cuáles son las preocupaciones de la gente, cuáles son los problemas en la calle. Por otro lado también un plan de territorio real, ver las cámaras, los drones, una campaña completa que cubra realmente la seguridad de los porteños. Y por otro lado también el endurecimiento de penas por narcotráfico y de trata. Teníamos a una gestión que era con pinches, se hacían amigos prácticamente de los delincuentes y les garantizaba que iban a salir a los, ¿cuánto? A la semana, a las 2 que ni semanas. siquiera iban a pagar la pena por el delito que han Ese causado. garantismo judicial que les brindaba siempre. Para seguir hablando de todo esto, tenemos a una invitada muy especial. De lujo, se podría decir. Una de las primeras invitadas en este estudio nuevo, creo. Ella estrena este estudio. Debuta Estamos con Vanessa Bresi, Hola, que es abogada y nos va a estar Vane. sacando un poco todas las dudas que tenemos con respecto a estos casos. Claramente ninguno de nosotros es abogado y no tenemos mucha información acerca del tema, Claro. así que es fundamental que venga alguien informado para hablar de un tema tan serio, tan grave y tan importante. ¿Cómo estás, Vane? Hola chicos, ¿cómo están? Todo bien, ¿y vos? ¿Nos escuchás ahí? Sí, se escucha perfecto. ¿Es la primera vez que estás en un programa de streaming? Sí. Ok, Sí. esperamos que te sientas muy cómoda. Ay, gracias. Así que Muchas bueno. gracias. Lastimosamente toca un tema sensible, Sí. así que no sería la mejor bienvenida, Claro, pero claro. bueno. No, pero nos vas a ayudar mucho para, más que nada, responder una pregunta clave que muchos se hacen. ¿Se considera un caso de femicidio? A ver, digamos que hablar de femicidio en cierta manera se da, ¿sí? Los elementos del tipo penal se dan. El artículo 80, inciso 4, considera femicidio cuando un hombre mata a una mujer mediando violencia de género. Vamos a decir de que eso sí se dio, ¿sí? Pero no es el elemento fundamental. ¿Pero por qué les digo que no es el elemento fundamental? Hubo un femicidio, ¿sí? En realidad un triple femicidio. Pero estamos hablando de una situación de vulnerabilidad,
Estamos hablando de narcotráfico, una red completa de narcotráfico. Estamos hablando de una investigación deficiente porque tardaron días en encontrar a las chicas. Las rastrearon por una red de celular y tanto tardaste en encontrarlas. Es mucho. O sea, estamos hablando de tortura, privación de la libertad. No estamos hablando simplemente de un femicidio. Claro. Entonces, decir femicidio, en cierta manera, sacarle la importancia al conflicto de trasfondo. No son 3 chicas que murieron producto de violencia de género. Son 3 chicas que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas, tiradas como si fueran objetos que no sirven. Totalmente fue atroz, pero fue atroz porque no hubo respeto a la vida en nada. Y no es una cuestión de género. Acá no se trata de 3 chicas nada más. Esto pasó antes, esto sigue pasando y esto va a seguir pasando. Si no se detecta cuál es el verdadero problema y no se resuelve, esto va a seguir pasando y lo siguen disminuyendo como simplemente femicidio. Esto vendría a ser entonces, desconozco, por eso lo pregunto, un homicidio agravado o no sé. Esto sería como más bien un homicidio agravado, pero también estaría en concurso con otros delitos como privación de la libertad. Tenés que también analizar todo lo que es la coacción que hubo de por medio. Por eso digo, son elementos bastante complejos porque no se trata de un simple femicidio. Claro. ¿Y qué opinas de las penas que podrían enfrentar en cuanto a la justicia argentina? ¿Consideras que se deberían endurecer? El problema es que la gente cree que en realidad la solución está en el Código Penal. Pero el tema es que la gente, o sea, el delincuente, cuando comete un delito, no tiene ni idea, ni siquiera le importa cuántos años va a estar. Claro, por eso lo hacen. Vos podés crear figuras, endurecer las penas. Lo único que haces es modificar el código. Pero si vos no aplicás medidas prácticas, esto se va a seguir repitiendo. O sea, ¿van a ser penas? Sí, va a haber penas más rigurosas. ¿Se crean nuevas figuras penales? Sí, se crean nuevas figuras penales. Pero eso no resuelve. Y desde tu mirada, ¿cuál crees que sería la solución? Es que ese es el problema. La sociedad no tiene que encontrar la solución. Para eso están las personas a las que se le eligieron en los partidos políticos. Si vos te postulás para un puesto, mínimo investigá a qué provincia te estás postulando, fíjate cuáles son los problemas y si vos sos capaz de resolverlos, entonces postulate. Si no, no te postules porque no estás a la altura. La sociedad puede plantear miles de cosas. Podemos decir, bueno, concienticemos desde la educación. Sí, es cierto, las escuelas tienen que empezar a hablar un poco más. Ya hay de por sí en ESI se habla mucho de todo lo que tiene que ver con la exposición. Pero lo que pasa es que no es la solución simple. No, la solución es una justicia realmente firme y que haga cumplir el Código Penal. Porque como decís, si hay un papel escrito, sí, está el papel, pero de ahí a que vos cumpla lo que dice... O esto que hablábamos antes, que la justicia a las 2 semanas alargaba a los delincuentes. Pasa. Las investigaciones son lentas. Claro, es resolver el problema de raíz. Es para que, poder... exactamente, no es pintarlo como una figura penal y ya está. O sea, creamos otra figura penal. Para empezar, todo lo que ocurrió acá ya existe en el código. ¿Endurecer las penas? Sí, se puede. Obviamente, se puede. Pero no va a resolver. Porque esto sigue pasando porque no se está aplicando de manera práctica. O sea, crear leyes, sí, vamos a crear miles de leyes. Pero si no me encontrás una solución, simplemente me estás diciendo, sí, esto pasa. Y podemos aplicar estas leyes. Pero la investigación es lenta. O sea, estamos hablando de 3 chicas y tardaron días en encontrarlas. Y de golpe, casualidad, por una red de la antena del celular. ¿No lo podías hacer antes? ¿Tenías que esperar? ¿Qué herramientas tienen las familias de las víctimas como para poder exigir justicia en estos casos? Y en este caso simplemente tendrían tiene que intervenir la justicia en cuanto a aplicar las penas. Pero de por sí ya se abrió la investigación, ya hay detenidos, hay uno que ya se escapó, producto justamente de la lentitud de la justicia. Porque imagínense lo que fue la investigación, los días que demoraron, ya les dieron tiempo. Y te consulto, en este tema de la lentitud de la justicia, ¿es porque hay una normativa que especifica un determinado tiempo para tal o cual práctica o porque hay un presupuesto que, por ejemplo, faltan patrulleros, faltan personal para hacer este tipo de investigaciones? ¿Por qué la ocurre o es un conjunto de ambas? Es un conjunto de todo más complejo en realidad. Porque vos podés plantearlo como, sí, hay poco presupuesto, sí, es cierto. El sistema no está preparado para este tipo de investigaciones, es cierto, pero esto pasa siempre. O sea, ¿no están preparados en serio para este tipo de investigaciones? Entonces, ¿qué están haciendo?
Crean programas ideológicos, eso es lo que crean cuestiones ideológicas. Plantean un proyecto de ley para que Milei no se reúna con Trump. No, crean un ministerio de la mujer que lo que menos hace es proteger a la mujer. O sea, si eso realmente fuera eficiente, probablemente, no digo que hubiera sido la solución, ¿no? Pero quizá esta chica hoy sí estuvieran viva o sí lo hubieran encontrado viva porque hubieran actuado más rápido. Y que estamos hablando de 2 jóvenes de 20 y una nena de 15. Porque tiene 15 años, no deja de ser una niña. O sea, ¿cómo demoraste tanto? Y estamos hablando de una red de narcotráfico. No se te escapó un dealer de un barrio, no se te está escapando un caso de hurto o de robo. Claro. O sea, no se te está escapando un caso de, valga la redundancia, femicidio producto a puertas cerradas en una casa. Se te está pasando por alto una red de narcotráfico. Eso no se construye de la noche a la mañana. No es que vos plantás una red de narcotráfico hoy. Eso es un proceso lento, es un trabajo arduo. Y vos me vas a decir que con todo lo que estuvo pasando, no viste. O sea, ¿qué estuviste haciendo? Claro. ¿Qué estuvo haciendo Kicillof? ¿Qué tan ocupada está tu agenda? Porque se te pasó por alto algo enorme. O sea, estamos hablando de que estás esperando que se mueran 3 personas, 3 mujeres, para poder actuar. Y eso es lo que la gente no entiende del Código Penal. El Código Penal no es preventivo. El derecho penal no es preventivo. El derecho penal no previene. El derecho penal actúa cuando el delito ya se cometió. Claro. Entonces, las medidas preventivas las tienen que poner las autoridades. Totalmente. Porque podemos crear miles de figuras, pero no se va a resolver. Sí, tiene que aplicar llamado realmente a los legisladores y también a los que van como candidatos ahora en las elecciones y también a que la gente se informe sobre todo a quién votar, porque la gente va y vota y quizás no sabe ni qué piensan sus candidatos con respecto a la seguridad, qué medidas va a tomar. La gente nunca les cuestiona eso a los candidatos. Sí, en realidad desde mi punto de vista, por la cuestión política, digamos, antes de elegir, lo que tiene el argentino es que es muy pasional. Elige un partido político porque se apasiona por ese partido, no es objetivo. Entonces, al no ser objetivo, vos no le preguntás a la persona que se postula qué defectos encontrás. Vos, ¿por qué te querés postular? ¿Qué soluciones propones? Lo único que ven es el partido político y les gusta ese partido y a ese partido van apuntando. Y eso pasa siempre. De hecho, en Twitter estaban diciendo, le echaban la culpa a Milei de lo que le pasó a las chicas. Decía que por la inseguridad de Milei y de Bullrich, esas 3 chicas están muertas. Claro. Y Kicillof es el que los gobierna. Claro. Es el reconocimiento de los problemas que hay en las provincias y ahí recién empezar a actuar. Porque si no reconoces y solamente tirás propuestas, nunca se va a solucionar el problema de raíz. Claro, eso es lo que pasa, que ocurrió este hecho. Y la justificación fue, el narcotráfico no tiene en consideración fronteras y jurisdicciones. Pero eso pasó siempre. O sea, vos me vas a decir que tuviste que esperar a que pase algo para pensar. Encima ni siquiera pensás en una medida. Ese es el problema. El ciudadano tiene que salir a pensar él, siendo que se le eligió a la autoridad, al gobernador, para que él haga ese trabajo. Claro. O sea, no es la sociedad la que se tiene que juntar a pensar cómo podemos resolver esto. Porque para eso tenemos a alguien que nos representa. Y en cuyo caso esa persona que nos represente no ejerza la voluntad del pueblo. En ese caso no debería estar en ese puesto porque no está a la altura. Ese es el problema. Que se postulan por una cuestión política, no por un verdadero interés. Claro, no para representar o facilitarle la vida al ciudadano. Todo lo contrario. No. Es una cuestión totalmente de interés político. Exacto. O sea, hay gente que está hace años en la política y vos decís, pero si no hiciste nada, ¿por qué seguís ahí? Por simple, porque es fácil. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué rol juegan las pruebas tecnológicas, ya sean cámaras de seguridad, celulares que se hayan secuestrado? ¿Son importantes para toda la investigación? Todo eso se utiliza dentro de la investigación. Tenés desde las cámaras, declaraciones, testigos, todo lo que se pueda recaudar es útil para un proceso penal, ¿sí? El tema está en que justamente no sean vulnerados, porque hay que tener en cuenta una realidad. Políticamente, no es políticamente correcto decirlo, quizás, pongámoslo así entre comillas, dentro de una red de narcotráfico también intervienen las autoridades. Y no intervienen para atacar a la red de narcotráfico. No, los apoyan. Exactamente. Entonces, pueden haber muchas evidencias. Cuidado con que esas evidencias no se pierdan. Porque pasa. Claro, eso le quería preguntar. ¿Cómo se puede hacer como para que no ocurra, o sea, la manipulación de pruebas, por ejemplo? En eso? Hay una medida de protección de pruebas. Son medidas justamente que se aplican en palabra para proteger las evidencias. Pero vuelvo a lo mismo. Nada quita que dentro haya gente infiltrada que te pueda perjudicar la evidencia.
Claro. La evidencia se puede perder, se puede modificar. Han pasado muchísimos casos en los que vos decís cómo los peritos fueron a destruir la evidencia. O sea, se nos murió un fiscal y todas las evidencias desaparecieron. De la noche a la mañana encima. Entonces, imagínense, si eso fue sencillo hablando de un fiscal, ¿qué será del caso este? No, hablando aparte del como decís vos, del rango que tenía la persona. Tal Imagínate de ahí para abajo el escalón. De hecho, hablando de esto del tema narcotráfico, yo me puse a leer mucho. Yo hace bastante vengo informando bastante sobre el método que Bukele aplicó en El Salvador para terminar con la red de narcotráfico y la inseguridad que atravesaba ese país. Él asume en 2019, el mismo periodo que Alberto Fernández, con una tasa de homicidio de 109 cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Básicamente tenían en el año, no me acuerdo bien el número, pero aproximadamente el 10% de la población al menos sufría o un asesinato o un robo, cualquier tipo de ilegalidad por parte de un delincuente. En solo un año reduce al 90% esa tasa, ¿sí? Y lo que básicamente fue su foco es en dejar de mirar al delincuente como una persona normal y empezar a tratarlo no solamente como se merece, sino empezar a tratarlo en defensa, o en todo caso, defendiendo al pueblo que literalmente, como decís vos, lo puso ahí por una razón que era terminar con la inseguridad. De ahí hay muchas corrientes. Tenés el tema de la ONU que dice que él viola derechos fundamentales de los delincuentes. Pero claro, ¿cuál es el resultado? Y ahí es donde aparece la corriente. La de los derechos humanos en darle preponderancia e importancia al delincuente por haber matado, o la del pueblo que 4 años después, en 2023, le elige con un 80% de votos. O sea, 8 de cada 10 salvadoreños volvieron a elegir a Bukele porque literalmente el tipo, como decís vos, dijo que iba a terminar con la inseguridad y la terminó. O sea, disminuir de 10 a 1 homicidio por persona por año, para simplificar los números, es literalmente un logro, un éxito. Y de hecho, bueno, el año pasado, cuando él vino acá a Argentina a reunirse con Burri, viste que la gente toma como una burla, ¿no? Pero si vos no lo podés aplicar. Claro, si siempre miramos con esa mirada de nunca lo vamos a poder hacer, y entonces nunca vamos a resolver el problema. O lo trataban de que iban a querer aplicar una dictadura acá. Que Milei, ni Bullrich, ni nadie quiso en ningún momento aplicar una dictadura. Simplemente hacer valer los derechos humanos de las personas y que los delincuentes paguen por sus delitos. Claro, lo que pasa es que en esa situación tenemos un conflicto de base. Vos podés aplicar, como lo estabas explicando, ese tipo de sistema cuando vos tenés un sistema de investigación eficiente. Porque no podemos poner a todos dentro de la misma bolsa. Cuando tenés un sistema de investigación deficiente, hay gente inocente que está siendo culpada por delitos que no cometió. Claro. Entonces, podríamos decir, todos son culpables porque tenemos un sistema de investigación deficiente. Ahí es donde se complica. Por eso digo, hay toda una cuestión de fondo. No es simplemente poner una imagen penal, una figura penal, y creer que con eso se resuelve. Tenés que mejorar la investigación. No puedes tardar tanto tiempo en encontrar. Y tenés que esperar encima a que las chicas aparezcan como aparecieron para que vos le des relevancia. Y a mí por ahí lo que me incomoda mucho en cuanto a lo que es el femicidio es que lo pintan por una cuestión de impacto social. Únicamente para vender un relato político o una narrativa, cuando en realidad ni siquiera se informan si realmente se trata de un caso de femicidio. Es que se da el caso de femicidio, sí, porque existen los elementos, pero hay algo más grande de fondo. Y ya lo que es el narcotráfico no mide una cuestión de género. O sea, esto puede pasarle a estas chicas como le pasó a ella, le puede pasar a cualquiera. Puede pasarle a niños, porque si atacaste a una niña de 15, tú también lo puedes hacer a una criatura de 9, porque no estás midiendo. Y la persona que comete los delitos no le importa la pena que va a cumplir. En este caso hay muchos elementos. Tenemos un autor que es intelectual, que se desapareció, se nos escapó debido a la lentitud de la investigación. Tenemos partícipes necesarios. O sea, es una red bastante pesada y penalmente es una figura muy compleja, pero porque no es simplemente un femicidio. Y lo pintan como un femicidio por el impacto social que tiene y porque, digamos, que la gente empatiza más desde ese lado. Pero es que tenés que resolverlo completo. No podés simplemente decir, es un femicidio. Claro. Y salimos a las calles a romper todo. Y en el caso de que se quieran, por ejemplo, aplicar como las medidas de Bukele, por ejemplo, o tomar ese modelo, se tendría que hacer muchas reformas a nivel de leyes o sobre la Constitución o algo.
No con respecto a la Constitución en sí, sino, como les dije hoy, mejorar la investigación. Claro, el sistema de seguridad. Porque si vos no mejorás, si no invertís en la investigación, no importa lo que vos crees, vos podés crear miles de leyes, pero no se van a poder aplicar. Claro. Eso es lo que nos pasa siempre. O sea, se ha modificado el Código Penal y incluso tiene muchas incongruencias en el sentido que tiene delitos repetidos. Otros nombres, pero el mismo delito. Otras penas, pero el mismo delito. O que no se cumplen incluso. De hecho, que no se cumplen. El tema de las manifestaciones está, creo que el 198, algo por ahí, que dice de 6 meses a 2 años de prisión para la persona que entorpezca o estorbe el tránsito terrestre, acuático o aéreo. Y lo vemos toda la semana en las marchas del Congreso y no hay ni un preso. O sea, hay preso en un 1% de la cantidad de personas que están haciendo el delito. Entonces, te das cuenta de que el sistema falla. De que no es que sí, eso sí. O sea, de que no es eficiente, digamos. Claro, por eso te digo, si querés aplicar esas medidas, tenés que mejorar el sistema de investigación. Porque siempre saltan o dicen, bueno, si se aplican esas medidas de Bukele, va por el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Sí, en parte sí, lastimosamente, por una cuestión de que tenemos garantías constitucionales que se tienen que respetar. Y digamos que en teoría es muy bonito, pero en la práctica es muy complejo. Totalmente. Porque es muy hipócrita. ¿En qué sentido? En que depende de quién cometió el delito, esas garantías se respetan o no. Entonces, ¿importa el ciudadano? Depende de quién cometió el delito. Claro. Bueno, para ir cerrando con esto, la verdad quedó más que clara, es bastante compleja, es dura, sin una gestión, sin un orden, sin una gestión eficiente y políticas de seguridad que realmente se cumplan. Es muy difícil que la provincia de Buenos Aires salga del infierno que está viviendo y también que pasa en muchos rincones de la Argentina. Así que te súper agradecemos, Vane, por haber venido y aclararnos todas nuestras dudas. La verdad que una genia total. Nos aclaró cada una de nuestras preguntas. Así que te súper agradecemos y esperamos que vuelvas pronto, que te hayas sentido cómoda. Perfecto, chicos, dale. Ojalá nos veamos pronto entonces. Y que sea con mejores noticias. Bien, tal ojalá, cual. ojalá. Así que bueno, estamos por hoy. Muchas gracias a toda la gente por escucharnos. Gracias, Vane, por venir. Nos vemos en el próximo programa de Gen Z. Chau, chau. Chau.